Hola amigos, bienvenidos a otro video más. En este video nos centraremos en la instalación de MySQL, tanto servidor como la interfaz gráfica. Entonces vamos a ello. En la descripción les dejaré dos links, un link de esta página que ustedes están viendo y un link de el sitio directo desde donde pueden descargar. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque muchas veces la interfaz de la página del sitio web cambia y quizá ya no podemos encontrar las cosas donde antes estaban. Por eso lo voy a hacer desde esta parte, desde la página inicial de MySQL, desde Home, para que ustedes sepan cómo encontrarlo en un futuro, independientemente de dónde o de cuándo, perdón, lo estén descargando. Entonces ya en la página de MySQL, en Home, lo que vamos a hacer es irnos a Downloads. Desde ahí bajamos y encontraremos este link, este enlace que dice MySQL Community Downloads. Damos ahí y buscamos la parte que dice MySQL Installer for Windows. Le damos un clic y nos va a mandar a esta página. Aquí tenemos dos opciones. El instalador web, que pesa solo 2.1 megabytes, y el instalador completo, que pesa 303 megabytes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, con el instalador web ustedes podrán ejecutar este instalador siempre y cuando tengan conexión a internet. Y con este de abajo ustedes descargan todo el programa y entonces pueden transportarlo como un archivo, quizá en una memoria o en un disco duro, e instalarlo en los equipos que ustedes requieran sin necesidad de instalar o de tener, acceso a internet. En mi caso voy a descargar nos vamos a download y simplemente damos aquí, clic aquí abajo. No hagan caso a nada de esto, damos clic aquí abajo donde dice no gracias, solo empezar mi descarga. En mi caso yo ya lo tengo descargado, la descarga realmente es muy rápida. Abro el archivo y voy a enseñarles cómo instalarlo. Damos a ejecutar, esperamos unos segundos. Nos pide algunos permisos, en mi caso los he aceptado y nos aparece este instalador. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, instalar solo el servidor, tendremos bases de datos, sí, pero no tendremos una interfaz gráfica. Instalar solamente la interfaz gráfica con algunas otras configuraciones. Pero yo recomiendo, como vamos a estar trabajando con SQL, con MySQL, y trataremos de sacarle el mayor provecho y necesitamos obviamente de la interfaz gráfica, bueno, recomendaría instalar la versión full. En realidad no pesa mucho y podemos hacerlo. Bueno, una vez que le damos clic en Next, nos dice aquí todo lo que va a instalar. Le damos a ejecutar y tendremos que esperar algunos instantes. En mi caso, adelantaré el video mientras termina de instalar y regreso en unos momentos. Una vez que tenemos todo instalado, le vamos a dar clic en Next y pasaremos a configurar nuestro producto. Vamos a darle clic en Next. En esta parte, bueno, vamos a seleccionar o vamos a dejar, todo como está, tal cual. Vamos a dar Next. Nos va a pedir aquí alguna de las opciones. El método de autenticación para poder entrar a la instancia de MySQL. Recomiendo que utilicemos una contraseña. Entonces vamos a darle en Next. ¿Qué nos va a pedir aquí? Bueno, nos va a pedir aquí una contraseña. Y esta contraseña tenemos que recordarla muy bien. Si no, no podremos entrar a nuestra instancia. En mi caso ya agregué la contraseña. Vamos a darle clic aquí en Next, y este es el nombre del servicio. ¿A qué nos referimos en el nombre del servicio? Bueno, lo vamos a explicar quizá después. Vamos a dejarlo todo tal cual está, no hay ningún problema. Y vamos a darle acceso full. Muy bien. Ejecutamos. Ahí está inicializando la base de datos. Ahí está iniciando el servidor. Le damos clic en finalizar. Next. Dejamos todo tal cual está. Le damos finish. Le damos next. Y aquí vamos a ingresar nuestra contraseña. La contraseña que pusimos en el apartado anterior. Next. Ejecutar. Y finalizamos. Vamos aquí a darle que inicialice WordBridge para que vean de qué se trata.
Ok, aquí está ya nuestra instancia. Entramos a nuestra instancia y ahí está. Ahí está lo que hemos estado utilizando. Y en otro video, en el primero de mis videos, les muestro, perdón, cómo poder cargar una base de datos. Este ha sido el video de cómo instalar MySQL. Cuídense mucho, nos vemos pronto.